Él resucitó. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? El mundo busca la vida, busca la existencia en muchas cosas, en muchos lugares, en muchas cosas materiales. Busca en hallar su identidad en las capacidades que tienen, los logros que puede lograr, ¿verdad? Pero sabemos que el fin de todos esos caminos es desesperación y vacío, porque fuimos creados por el Rey de Reyes, el que está sentado en el trono, el que venció la muerte, y Dios le ha dado la autoridad sobre todas las cosas. Él es Rey y Él es Dios. Y quiero hacer una recapitulación de esta semana de las prédicas desde el viernes. El miércoles tuvimos un hermoso servicio y los que no llegaron se la perdieron porque no se grabaron esos sermones. Pero el miércoles se habló de la traición de Jesús, ¿verdad? Jonathan Romero nos compartió el tema de la fragancia del servir y hacía mención, ¿verdad?, de cómo una mujer, ella entregó lo más precioso y hizo un acto de adoración y sin saberlo estaba ungiendo, preparando al Rey de los judíos, al que iba a ser crucificado, ¿verdad? Y ella lava sus pies con lágrimas, los unge con un aceite, con un perfume muy precioso y seca sus pies con sus cabellos. Hablaba de que hay dos formas de vivir. La vida que es centrada en nosotras mismas y la vida que es centrada en el Rey, en el servir. Y una cosa que me impactó, una frase que dijo: Dios escogió el trapo en lugar del trono. Hablando de cuando Él sirvió como después de en la cena, en esa misma tarde, en esa misma noche, dice que Él tomó agua, lavó los pies de sus discípulos y los secó. Qué hermoso, hermanos. ¿No será que nosotros, verdad, que somos en realidad polvo nada más, podamos nosotros escoger como Jesús el camino del servicio? Porque el Señor nos enseñó que el que se enaltece será humillado, mas el que entregue y pierda su vida por causa de Él, la hallará. Amén. Eso fue el tema de En Breve, el miércoles, un tema muy hermoso. Y el viernes Santo, que habla de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? El hermano Oscar Pastrana nos estuvo dando también un recorrido, ¿verdad?, de nuestra imaginación, de todo lo que sucedió. Hay muchos detalles, hermanos, de cosas de la Biblia, historias de la Biblia, cosas que hizo Jesús, de tantos milagros, tantos hechos, que si se escribieran todos, si hubiesen escrito todo lo que Él hizo, no cabrían los libros. Literalmente no pudiéramos retenerlo. Pero vimos en nuestra imaginación, fuimos viendo, ¿verdad? Y tratando de entender. Y el hermano fue muy ilustrativo en sus palabras para muchos detalles que nosotros no sabemos acerca de ese peregrinaje cuando Jesús iba, ¿verdad? Una de las cosas que se recalcó es que Jesús llevaba una cruz completa, ¿verdad? Porque los maderos ya estaban puestos ahí, pero a Él, como que para hacerlo más notorio, más pesado su peregrinaje, fue una carga extra que Él llevó. Inclusive en el camino, ¿verdad?, se pidió a uno que lo ayudara. Amén. Y el enfoque fue: ¿quiénes crucificaron a Jesús? Muchas veces nosotros pensamos en la gente de aquel tiempo. Ellos lo crucificaron. Yo no estuve ahí. Y hay un canto que dice: sufrió en agonía el Rey del universo. Y dice que cuando Él corrió para ver lo que pasaba en un sueño, el Señor le reveló. Dice que Él corrió para ver y a detener uno que lo latigaba, que los que lo escupían. Dice que cuando Él se acercó, uno de ellos era su mismo rostro. Y a veces, hermanos, no entendemos, ¿verdad?, muchas cosas, pero que se han de discernir en lo espiritual. Nosotros mismos llevamos a Jesucristo a la cruz. Una de las cosas que en la ignorancia a veces de la palabra de Dios no entendemos y nos quedamos cortos de entendimiento del sacrificio cruento de Cristo.
cuando yo me convertí, me bauticé a la edad de 15 años, para mí, como dicen en inglés, era mind blowing, no podía entender cómo es que el Rey del universo se humilló de tal manera y encima murió en la manera más humillante y más dolorosa, porque las cosas, los rituales que se llevaban en una cruz semejante, que era muy, muy expositiva para que todos vieran, ¿verdad? Y nadie quisiera llegar a este tipo de muerte. Muchas cosas no se hicieron con Jesús porque a Jesús se le alargó su muerte para que fuera más larga y también más dolorosa, ¿verdad? Y una de las cosas que nos decía el hermano es que ¿dónde está la iglesia ante este acto, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Eso sucedió allá atrás, hace más de 2000 años, ¿verdad? Y él fue un cordero perfecto. Pero la cosa es que estamos dispuestos a seguir viviendo igual. Después de que Cristo no solo murió por ti y por mí, sino murió en la manera más humillante que había de ese tiempo. La gente que iba a la cruz era la peor. Y Dios tomó ese lugar por ti y por mí. Pero hoy yo los quiero llevar hoy les quiero hablar de ese poder de la resurrección. Hace 2 años descubrí en estos días, ¿verdad? Que nuestro pastor predicó hace 2 años, precisamente yo ya tenía este nombre, pero él predicó en este domingo que celebramos, el domingo de resurrección, y también lo tituló igual, el poder de la resurrección. Y hacía mención, ¿verdad? De que recuerdo que decía que había un peso sobre él, porque el poder de la resurrección hoy en día se ha vuelto en algo, como decíamos, ¿verdad? Más temprano se mencionaba de esto en el instituto, de que a veces, hermanos, este día la gente se preocupa por tener un vestuario apropiado para la ocasión, o la cena, la comida, lo que se va a hacer. Y se nos olvida en realidad que no es un día del año, que es un acto que ha transformado, ha trastornado el mundo entero. Toda la historia fue impactada. Aún el tiempo se divide en antes de Cristo y después de Cristo, porque lo que Cristo hizo no fue cualquier cosa, marcó la historia. Y nuestro pastor decía el peso que hay en él, de ver cómo hoy en día se ha levantado una deidad, no en Dios, no una atención hacia Él, hacia su sacrificio, hacia su resurrección, sino un sistema de hedonismo, de todo para mí, todo centrado en mis sentimientos, en mis prioridades, en mi agenda. Y hoy día, hermanos, tristemente podemos decirlo a nivel general, no vemos que la iglesia esté siendo luminar en la tierra. No vemos que la iglesia esté impactando al mundo. De repente vemos como chispazos. Hay en una universidad, en un colegio, una noche de oración, algo de presencia de Dios. Hace años, ahorita me estoy recordando que decía de chispazos. Hace unos años atrás, varios años, estuvimos como 3 meses en un instituto. Y pues imagínense, 3 meses, palabra, cada día, oración, aprendizaje. Era para pastores y líderes, y nada más veníamos los domingos a hacer los sermones, a predicar acá, a atender la iglesia. Y en una de esas noches de oración, recuerdo que cuando abrí los ojos, porque éramos varios ahí, varios me estaban mirando a la cara. Y bueno, yo no entendía lo que estaba pasando. Y luego me decían, hermana, su rostro. Yo les decía, ¿qué tengo? Dice, tiene como chispas de luz. Y recordaba cómo Moisés, cuando bajó de estar en la presencia de Dios, cuando el Señor le dio los mandamientos. El tiempo en la presencia de Dios, hermanos, nos transforma. Yo recuerdo que esa noche yo no me quise ni lavar ni me bañé, honestamente, porque bueno, en la mañana se había desaparecido esas chispas de luz de mi cara, pero la verdad es que la presencia de Dios impacta, transforma.
y no podemos vivir igual. La tragedia de este tiempo, hermanos, es que teniendo a un Cristo resucitado, porque la tumba está vacía, hermanos, ahí está la tumba, ahí está la piedra, ahí está el testimonio. Esto que se hizo aquí es un simulacro, pero los lugares allá están como testimonio de que sucedió y la tumba está vacía. Quiero hablarle del poder de la resurrección, the power of resurrection. Juan 20 del 1 al 10, así como están sentados. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. John 20, verse 1 through 10. Now the first day of the week, Mary Magdalene went to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. Then she ran and came to Simon Peter and then the other disciple whom Jesus loved, and said to them, they have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him. Peter therefore went out, and the other disciple, and were going to the tomb. So they both ran together, and the other disciple outran Peter and came to the tomb first. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying there, yet they did not go in. Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb, and he saw the linen clothes lying there, and the handkerchief that had been around his head, not lying with the linen clothes, but folded together in a place by itself. Then the other disciple who came to the tomb first went in also, and he saw and believed. For as yet they did not know the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again to their own homes. Bueno, aquí, hermanos, estamos viendo hoy, creo que en diferentes prédicas, tengo varios años escuchando prédicas de esto, todo lo que aconteció durante la Semana Santa. Y siempre ha habido algo enriquecedor y nuevo. Pero hoy no te vengo a narrar lo que pasó ahí. Tantas cosas muy interesantes, ¿verdad?, que descubrimos cada vez. Información que todo lo que pasa tiene un porqué y tiene un significado. Pero quiero especialmente decirte, Juan, el apóstol Juan, que escribió este evangelio, hace un poquito de diferenciación a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, por ejemplo, él hace referencia a todo lo que él es, a estas experiencias, a la narración de una manera más pedagógica, más de enseñanza, para que nosotros las aprendiéramos de memoria. Por ejemplo, tenemos el sermón del monte, y lo pone como por grupo, lo enumera como una manera de enseñanza. Marcos y Lucas también mencionan y ponen de relieve, ¿verdad?, a Cristo. Pero me gusta el evangelio de Juan, que aunque no narra muchos detalles de las historias, de los hechos de Jesús, él su énfasis lo pone solamente desde el capítulo 1 en el personaje de Jesús. I love the input, the vision of all that happened of John that was different from Matthew, Mark, and Luke. They made emphasis, like Matthew made more emphasis like of a teaching, giving details so that we can learn these stories by memory. But Mark and Luke, they also bring up Jesus, but John, in a special way, he
talks more about the person of Jesus. He wanted to make sure that the center and the focus throughout the whole gospel was in the person of Jesus. He is the Messiah. He was the promised God to be within ourselves. Él era el Dios prometido que iba a nacer a través de Jesucristo y a estar con nosotros. Porque Manuel, que también es otra traducción del nombre de Jesucristo, significa Dios con nosotros. Y me gozo del Evangelio de Juan, porque en Juan 1:14, lo voy a leer en inglés primero. John 1:14 says, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." Dice que aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que creó todas las cosas en un principio. ¿Y quién creó todo en el principio? Sino Dios, Dios creador, Dios Padre, Dios Espíritu. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de la presencia de Dios y de verdad. Porque Jesús vino a confirmar las escrituras. Él no vino a hacer cambios, Él simplemente vino a cumplir las escrituras, las profecías. El poder de la resurrección, hermanos, está en la persona de Jesús. The power of the resurrection is in the person of Jesus. Dice Juan 20:30-31, dice, Además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo que sí se escribió fue para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, la victoria está en el nombre, en la persona de Jesús. John 20:30-31. And truly Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. The power of the resurrection is in the person of Jesus. El sacrificio, muerte y resurrección de Jesús sobrepasa a toda excelencia y esfuerzo humano. The sacrifice, death, and resurrection of Jesus surpasses all human excellence and effort. Creo, hermanos, que, como les decía yo, de recién que me bauticé a los 15 años, tengo como 37 años de caminar con el Señor, de servirle. Y he entendido muchas cosas en un proceso, porque el hecho de la salvación, de la fe, es un hecho, un acto que sucede en un momento, pero también es algo que se continúa dando. La salvación, el crecimiento, la revelación. Y aunque yo no entendía el porqué de la muerte de Jesús, en mi mente yo decía, tú eres Dios, simplemente di que se hagan las cosas, como que si fuéramos tan entendidos. In my mind, it blew my mind just to think that the Son of God, the Holy One, had to die for me. I could not understand at my age of 15. But now it's been a process, because salvation and faith is a process of growth, of receiving every day that salvation and that faith. Él es el Cordero perfecto y santo. Esa es la gran diferencia. Alguien alguna vez dijo, si nosotros no creíamos en Dios, en Jesucristo, que Él era Dios humanado, tendríamos que morir. Y la cosa es que sí vamos a morir, todos, con fe y sin fe, a menos de que el Señor venga, su segunda venida, toque la trompeta, y todos los que tienen el oído atento, el oído del Espíritu afinado con el Padre, y la oigamos, no vamos a pasar por muerte física. Jesus is coming back again, and he is King. And if we are all in tune, we will hear that voice of the trumpet
calling us to him. Pero ese Cordero perfecto y santo, hermanos, no somos nosotros. Si nosotros no aceptamos la redención por medio de Jesucristo, aunque tú y yo muramos y nos claven en una cruz o la silla eléctrica, o ya no sé ahorita no sé qué es la manera más vergonzosa o más penosa de morir, sea por inyecciones, cámara de gas, no lo sé. Pero lo cierto es de que mi vida no es suficiente, no califico. O sea, si me dijeran yo tengo que pagar por mis pecados, tendría que morir, pero no habría salvación para mi vida, porque no califico. Algo precioso de los detalles que daba el hermano Oscar Pastrana es que el cuerpo de Jesús no fue quebrantado, ni un hueso se le quebró, porque uno de los requisitos era que todo animal que se trajera en sacrificio al altar fuera perfecto. Ahora estoy hablando en el tiempo de la ley, en el tiempo que los sacerdotes sacrificaban a un animalito como diciendo, Señor, mira el dolor de este animal y por su dolor perdona mi pecado. Pero era un animal, casi trataban que fuera perfecto. Nosotros no lo somos. Entonces, Él es el Cordero perfecto y santo. Nosotros, hermanos, no calificamos. He is the perfect and holy Lamb. Y no solamente que es perfecto, sino que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He is the holy and perfect Lamb. John 1:29, the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Juan estaba reconociendo que entre ellos estaba ese Cordero perfecto y santo que puede quitar el pecado del mundo a todo aquel que en él cree. La persona de Jesús, donde está la autoridad y el poder de la resurrección, da vida eterna a todo aquel que en él cree. He gives eternal life to everyone who believes in him. Juan 3, del 13 al 17 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. John 3:13-17, no one has ascended to heaven but he whom came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. El personaje de Jesús, hermano, como cordero, como sacrificio perfecto, que murió y también no solo murió, hermanos, tomó tu lugar, tomó mi lugar y dice también que descendió a lo más bajo. ¿Qué será lo más bajo? Él, cuando él expiró y dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Literalmente, hermanos, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Él no solo murió físicamente, Él descendió. Él fue al lugar que te toca a ti, que me toca a mí. Él llegó a ese lugar. ¿Y saben qué es lo terrible del infierno, hermanos? Es que ahí no hay Espíritu Santo. No hay esperanza.
el Señor tomó ese lugar, siendo un cordero perfecto, bajó, pero no quedó ahí. Dios, David, por medio de uno de los salmos, profetizó que él no iba a dejar que su santo viera corrupción. Jesús no pasó por la corrupción, la descomposición de su cuerpo, sino que fue levantado con poder al tercer día, porque ciertamente la paga del pecado es muerte, y como Él tomó mi lugar, tu lugar como pecadores para saldar nuestros pecados, Él tenía que morir, Él tenía que ir ahí porque era la consecuencia que Él pagó. Jesus descended to that lonely and dark place. Hell is a place where there's no hope, no Holy Spirit. And He went through that so that He may pay and in consequence literally die for our sins. But He was not corrupted. He did not see corruption in his flesh, but He resurrected with power at the third day. Y esto, hermanos, es algo que a mí creo que en toda nuestra vida no podremos alcanzar. Por más detalles, por más revelación, podremos entender lo que sucedió aquí. Nos tomaría toda la vida y aún así no lo entenderíamos. I think it would take us a lifetime and we will still not comprehend what God did for us here. Comprehend that the Holy God went to that place without the Spirit of God. Nos dio a conocer a Dios, hermanos. He made God known to us. Porque ciertamente estaba limitada la experiencia del conocimiento, de la presencia, de la sabiduría de Dios al mundo. Poca gente, contada gente, Dios les habló, les reveló, los llamó, contados. Pero el sacerdote tenía que pasar por un ritual cada año, cada que hacían un sacrificio, y cada año cuando se hacía la Pascua, pasar por toda una ordenanza de requisitos, una ceremonia, y con mucho temor entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Pero ese velo, no sé, se vio que se rasgó, sí, porque salió, ¿verdad? Ese velo se rasgó. Él nos ha dado a conocer al Padre por Jesucristo. Tú y yo, hermanos, you and I have access to the living God. He made God known to us. Juan 1:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. So Jesus made us accessible to God through His death, through the payment of our sins, to those who believe in Him. Jesús no vino a condenar al mundo, hermanos. Y en eso tiene la gente razón cuando dicen, Dios nos ama a todos, sí. Y por eso Él cada día nos espera. Él cada día llama al pecador, toca la puerta del corazón. Dice, the Word of God says that He every day, He is reaching out to us in many ways. Our experiences, our hardships, our blessings through the Word, through someone that shares the gospel with us, through pain. Every day is an opportunity, and is a preaching, is a saying of God to us. Cada día los obstáculos, hermanos, las enfermedades, las bendiciones, todo, la naturaleza nos habla de un poderoso Dios y de lo limitado que estamos. Y nosotros ya estamos condenados, nos condenamos a nosotros mismos cuando no valoramos y aceptamos ese precioso regalo de salvación que no merecemos. Y como les digo, la salvación y la fe fue un acto de un momento que hicimos, declaramos delante del público. Por eso es importante siempre que alguien se bautice en público para dar fe y testimonio de lo que él ha creído.
y se hace el acto del bautismo. It's important that when someone is baptized, they do it publicly because we are publicly saying that we believe that Jesus is Christ and Lord, and that we also do the baptism physically. But we are there with a group to declare that He is Lord and Savior. Él resucitó de los muertos. Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús ya les había dicho y cuando sucedió, por lo que sucedió, ellos creyeron en las escrituras. John 2:22, therefore He had risen from the dead. His disciples remembered that He had said this to them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. When this happened, when this came to be, they had already heard that it was needed for Him by the prophets and by Jesus that He would have to die. So they remembered that the word and they believed. Él también, hermano, nos guió a la verdad y nos la ha dado a saber. No solamente nos ha dado acceso a su presencia, sino que nos ha revelado a Dios y nos ha guiado a la verdad y nos la ha dado a saber. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de Dios, por eso está en mayúscula, de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Quién está hablando aquí en Juan 16? Es Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos, Él me glorificará, Él me va a hacer presente otra vez, no en cuerpo, pero en espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo como Dios, todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Fuego, Dios Agua, Dios Poder. Es un solo Dios. Jesucristo lo dio a conocer, pero dijo que era necesario que Él se fuera para que entonces viniera el Consolador. Y dice que Él nos iba a guiar a toda verdad, iba a darnos a conocer las cosas escondidas de Dios. John 16, 13 through 15, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth, for He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you the things to come. He will glorify me, for He will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine. Jesus is speaking here. Therefore, I said that He will take of mine and declare it to you. Jesus here is talking in John 16. He's telling His disciples that when He was to die and to resurrect and be lifted up to heaven, that He would send the Holy Spirit and He would declare and glorify Him, make Him present again through the Spirit of God, and He would reveal to them. Hermanos, esto creo que la iglesia no lo hemos entendido. Honestamente se los digo. Porque yo veo vigilias de oración, vigilias donde vamos a hacer énfasis en llenura del Espíritu Santo, siempre estamos los mismos. Imagínense, las cosas ocultas de Dios, lo escondido, Él las da a revelar a través de su Espíritu. Y cuando nosotros creemos y nos bautizamos, creemos que Él es el Hijo de Dios, ya tenemos el Espíritu de Dios. Él está en nosotros. Él se puede decir esa buena vocecita o esa buena conciencia que nos dirige. Pero Él quiere llevarnos a otro nivel de conexión y literal nos quiere revelar las cosas que no están expuestas para todos. He is God. And He wants to reveal to us when we believe and when we are baptized in His name, we receive Him as our Lord and Savior. We already have in the package, it's included, todo incluido, the Spirit of God. But the manifestation, the revelation of the knowledge of the riches of His power and His will are known
through His Spirit when we are baptized. Esto viene con el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros no atendemos a esto y menospreciamos, hermanos, la resurrección que nos dio acceso literal a toda la sabiduría de Dios, hermanos, estamos diciendo que eso es cualquier cosa o es poca cosa o que nosotros sabemos mejor. ¿Sí o no? ¿Habrá negocio? ¿Habrá trabajo? ¿Habrá imperio? ¿Habrá cosa, un logro mayor que conocer la revelación de Dios? Hermanos, necesitamos despertar. Se los digo en verdad, los amo. Pero es necesario que la iglesia de hoy hagamos manifiesto al Dios resucitado, a Cristo resucitado. Venimos los domingos a la iglesia. A lo mejor pues traemos nuestro mejor peinadito, a nuestros mejores zapatitos, hacemos algún esfuerzo, pero no lo entregamos todo por conocerle. Hermanos, estamos fallando y estamos menospreciando a Dios. Y el Señor dijo que el que lo tuviera en poco aquí en la tierra, también Él lo tendría en poco. No es posible, iglesia. El propósito, algo que me llamó la atención del viernes, ¿verdad? Del sacrificio, es que ese sacrificio tenía un propósito. La crucifixión era para pagar por ti, por mí, para que tú y yo no muriéramos, sino que tuviéramos vida en Él. La cosa es por qué la iglesia hoy día, no están viviendo en vida abundante, porque la vida abundante es algo que se vive, se refleja, lo portas, tú eres la vida donde quiera que andas, tú eres. Nosotros no venimos a adorar, nosotros somos adoración. Nosotros donde quiera que andamos, yo los domingos no vengo a adorar. Yo soy adoración en mi casa, en el baño, en la cama, donde quiera, todo el tiempo. Y todo lo que hago, todo lo veo en un lente, adorar a Dios. Cocino, estoy adorando a Dios. Le tengo paciencia a mi familia, estoy adorando a Dios. Sirvo en mi trabajo, estoy adorando a Dios. Todo lo que hago debe de ser un olor fragante a Dios. Yo pienso, hermanos, iglesia, que no hay otra manera de vivir. Porque si un Dios santo y perfecto se dignó a mirarme a mí, eso es algo que yo no puedo entender. Dios sabe, se lo he dicho muchas veces, Señor. Habiendo tantos, tú me escogiste a mí. La más pequeña. Y me has dado esa honra. No solo, Señor, de ser tu hija, sino de servirte. Para mí, hermanos, yo les digo, para mí, yo amo servir a mi Dios y a ustedes más que a mi propia vida. Y cuando me he visto amenazada a no poderle servir, yo le he dicho al Señor, si tú me has de tener así, mejor quítame la vida. Porque Dios sabe, hermanos, que en años atrás he pasado combates del enemigo. El Señor me preparó, pero no por eso fue fácil. Y el enemigo me quería eliminar, literalmente me quería quitar la razón, el entendimiento, mi cerebro. Y aún batallo, pero Dios ha sido fiel y por eso cada día me levanto y le glorifico y le sirvo. Porque yo sé que en todo eso el Señor está perfeccionando su obra en mí. Y para mí, aunque con dificultad, es un privilegio servirle. There's no other way to live but to serve. Because a holy living God looked down to me and chose me amongst others. I wasn't worthy of it. But He has given me this privilege, and God knows for me to love and serve Him and serve you is the greatest honor of my life, and I don't want my life if I can't have that. It's a privilege, and God has been faithful, even though that I'm weak, even though that I fail, I am still learning, and I am honored to do so. Lucas 24, 44, 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras.
Luke 24, 44 and 45, then he said to them, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they might comprehend the scriptures. Nos vino a dar a conocer a Dios, nos vino a traer a la verdad y revelárnosla. También Jesús, porque Él resucitó y ascendió al cielo, ahora nosotros tenemos al Consolador. Because He was resurrected and was lifted up to heaven, now we have, Lauren, is it the Counselor? How would we say? The Holy Spirit, the Counselor. Tenemos al Espíritu Santo, al Consolador. Esto, hermanos, es algo poderoso. This is a powerful thing that this should be our daily business. Hermanos, honestamente, pienso que no hay otra prioridad. Y yo entiendo con respeto principalmente a la cabeza de hogar que tiene que pagar los biles. Yo sé, estamos en un país que demanda casi todo nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra vida en el trabajo. Pero yo pienso, hermanos, que tenemos que ver dónde estamos parados y en verdad qué estamos haciendo de nuestra vida. ¿Y cuáles son nuestras prioridades? We need to check out our priorities. That God has given us access to the knowledge of Him and the revelation through His Spirit of all things, that we may reconsider and rearrange our lives in a way that we put Him first. De una manera en que lo pongamos a Él primero. Claro, hay que pagar la renta, claro, hay que pagar el mortgage, claro que hay que echarle gasolina al carro, pero lo que tú te enfocas, tú lo creas. Whatever you focus on, you create. ¿Qué es lo que estás buscando? El Señor dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dijo al último, primero. Y todo lo demás será añadido. ¿Sabrá Dios que yo tengo que pagar el mortgage? ¿Sabrá Dios muchas cosas? Pero saben que al que pide, recibe. You know that whoever asks is given, he receives. Matthew 6:33 says, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Como el Espíritu Santo, que es parte del boleto, all included, del paquete, con la fe en Cristo, ya está incluido el Espíritu Santo. También esto está incluido, todo lo que necesitas. Porque más anterior en este capítulo está hablando de la ansiedad, de la preocupación, y que Él sabe todo lo que necesitamos. Todo, hermanos. Hasta de si tienes mucha calor o frío. Y hasta eso el Dios te puede quitar el calor y el frío. Porque Él es poderoso, hermanos. Si confiáramos. A mí me llama mucho la atención que la Biblia dice que las riquezas de los injustos son para los hijos de Dios. Y digo, eso está interesante. ¿Por qué? Yo creo, hermanos, que cuando hay alguien de fe, alguien que le cree a Dios y en verdad le quiere servir, Dios va a ir acomodando todas las cosas. No sé, te van a promover un mejor paga de tu trabajo con menos energía, no sé. Otro negocio, empezar tu propia empresa, no sé qué va a ser, pero algo se va a tener que cambiar cuando ponemos a Dios en primer lugar. Y como dijo la viejita, cuando Dios me quiere bendecir, hasta con el diablo me manda la bendición. Dios usa gente que no tiene pacto con Dios, no los deja ni dormir, les dice, mira, ve y bendice a tal persona y quiero que cada mes te reportes. Yo lo he vivido en mi vida y no es el tema, pero en otro día yo les comparto. Porque Dios es fiel a su palabra, hermanos. Y Él está interesado en que nosotros nos invirtamos. ¿Cuál es el propósito de lo que yo les estoy queriendo transmitir hoy? Es que seamos portadores de su evangelio por su espíritu. What is the purpose of this subject? That we may be bearers of His gospel by His Spirit. El resumen de todo esto es que Jesús murió, resucitó, anduvo aquí en la tierra por 10 días más, 40, y después ascendió. ¿Qué es lo que nos dio acceso? Nos dio acceso a su espíritu. Y como decía antes, hermanos, la iglesia, yo creo
que en este tiempo, en mi vida, yo voy a ver, hermanos, voy a experimentar que viene esa cosecha de almas sobrenatural como sucedió en el libro de los Hechos. I believe, and I'm hoping and I am praying that I may be part of another supernatural cosecha. Harvest, no escuchaba, perdón. Harvest, se me van las palabras. A supernatural harvest of souls. ¿Cómo? ¿Van a llegar y yo nomás verlas? No, yo tengo que ser portadora de este evangelio de la resurrección para que otros tengan vida como yo. ¿Saben qué ha pasado, hermanos? Que nos hemos distraído y nos hemos conformado a la mentalidad de la comodidad. Y nos hemos hecho insensibles por tanta información que tenemos a nuestro acceso. Muertes, secuestros, cuánta cosa, hasta con el dedito, una tragedia tras otra a través del internet. Nos hemos hecho insensibles al dolor humano. Nos hemos hecho insensibles a la tragedia de vivir una vida sin Cristo. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que pedirle a Dios perdón. ¿Y cómo le vamos a hacer? Yo no tengo mucho amor para dar, esa es la verdad. Porque el ser humano por naturaleza somos egoístas. ¿Quién puede trastornar mi vida y sacudirme de ese egoísmo, de esa indiferencia, de ese embrujamiento en que a veces caemos, hermanos? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? Solo el Espíritu de Dios. Por eso el Señor dijo: no salgan de Jerusalén. Antes de ascender les dijo: esta encomienda les doy. Y una oración él pidió, él oró al Padre, al Espíritu que estaba en él: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Cómo vamos a ser uno? Haciendo convivios, hablando del tema de la unidad. Necesitamos un fuego que limpie y queme toda nuestra humanidad. Todas nuestras debilidades, nuestras diferencias, nuestras arrogancias, nuestros temores, nuestros prejuicios, nuestros traumas que nos llevan a no tolerarnos. No, yo no más con los hondureños porque yo soy de Honduras. O no, yo no más con los de Puerto Rico porque yo soy puertorriqueño. No. Tener compasión por la vida de cada persona. Solo el Espíritu de Dios puede hacer ese milagro. Only the Spirit of God can transform and shake all our wickedness and all our ego and our fears and our traumas that make us divide our heart and not care for others. It's only through Him that we may be bearers of His gospel by His Spirit. Juan 16, 4 al 15 dice más: os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Por eso se tuvo que ir. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. John 16, 4 through 15. But these things I have told you, that when the times come, you may remember that I told you of them, and that these things I did not say to you at the beginning because I was with you. But now I go away to Him who sent me, and none of you asks me, where are you going? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. Él es nuestro ayudador. But if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict you. He will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. ¿Quién puede convencer, hermano, al pecador de su pecado? Solo una palabra ungida. Porque a veces con nuestras palabras latigamos. Y a veces el mundo conoce a la iglesia, pero por nuestros juicios humanos y no por el amor revelador y el poder transformador del Evangelio por su Espíritu.
Es un evangelio, hermanos, ungido, el que el mundo necesita. Religión ya no quieren porque lo han visto, lo han comprobado a través de mucho cristianismo que ha fallado. Que nada más los domingos se ponen su vestuario de cristianos, pero que fallan en su carácter y en su corazón cada día de la semana. Necesitamos la iglesia primero, necesitamos buscar una llenura de su espíritu, hermanos. Despertemos, hermanos, despertemos. Va para 2 años que tuve un sueño y en este sueño yo vi a la iglesia, hermanos. Me asombré al salir porque ya iba con los últimos que iban de salida del templo. Y recargada a la pared del templo de afuera estaba una como maquinitas, esas de maquinitas de antes, de videos, de juegos. Y andaban unos duendecillos en vivo ahí, en el juego. Y yo al salir dije, ¿qué es esto? Y me indigné también, dije, ¿quién les dio permiso aquí pegado a la pared? Ponerse ahí, ¿con permiso de quién? Cuando oigo, que no es el caso esa parte, oigo que algo estaba sucediendo al fondo del templo, como una discusión, un pleito, algo. Entonces me regreso por el pasillo, pero cuando entro por el pasillo volteo y todas las sillas se convirtieron, cada silla en un duendecillo, de esos de las maquinitas. Y dije, ¿qué es esto? Entonces como que me distraje de allá, pero en eso oí un balazo. Y esa no es la parte que les quiero enfocar. Pero ¿saben qué representaba eso, hermanos? El sistema del mundo está en la iglesia hoy día. Necesitamos arrepentirnos. Las comidas, los pasatiempos, la manera de vestir, de pensar, de juzgar las cosas, de decidir las cosas, nuestras prioridades, nuestros afectos, nuestros anhelos, igual que los del mundo. Pero nosotros venimos a la iglesia. Y el Señor nos va a llamar a cuentas de eso, porque habiéndonos dado a su Hijo único, Él lo dio y lo entregó. Él se dio a sí mismo. Nadie lo mandó. Él mismo se dio y bajó a ese lugar. Y tú no lo has valorado. Porque la prueba de una fe bien recibida es una fe predicada a otros. Una fe que tú no predicas es una fe que tú ni te has convencido. No te ha impactado ni a ti. ¿Cómo puedes impactar al mundo? Y ¿saben qué, hermanos? La verdad es que no podemos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Yo me gozo del antes y del después y el durante. Y no lo digo para menospreciar a nadie, lo digo primeramente por mí. Pero me gozo en ver a mis hermanos, quienes eran antes y cuando vienen, lo que Dios hace y en las personas en que se están transformando, sus familias. Me gozo. Esa es mi energía, eso es lo que me da para adelante, para adelante, para adelante. Y quiero decir como Jesús, y ahí sí la verdad que hemos fallado grandemente, poder decir, de los que me diste, no perdí ninguno. La verdad es que le hemos predicado a mucha gente, ministrado a cientos de personas, si no es que ya rebasamos los 1000 de gentes que hemos bautizado aquí en esta ciudad. Pero, ¿qué ha pasado? El endiosamiento de nosotros mismos, el egocéntrico, un cristianismo por encima, como se decía temprano, voy a la iglesia, voy al servicio, porque ese día hay comida y esto hay algo especial, ese día yo voy. Una vida centrada en nosotros. Para concluir, hermanos, quiero decirte que necesitamos tener en claro por qué estamos aquí. Purpose is that we may be bearers, that we may understand why we are here. El poder de la resurrección está en recibir la promesa del Padre y así ser testigos de Jesucristo y del poder transformador del Evangelio al predicarlo con poder y autoridad a los perdidos. Si no estamos haciendo esto, tenemos que preguntar qué es lo que estoy haciendo. ¿En verdad fui salva? ¿En verdad creí? No de que el nombre de Jesús nos salve o el bautismo nos salve. ¿En verdad creí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿A volvernos a bautizar? No. Arrepiéntete y analiza tu vida. ¿Por qué haces lo que haces? Hermano, los amo, pero ¿qué les parece si empezamos por lo más basiquito? A veces ya deberíamos de tener talleres de
a otro nivel de la palabra, pero a veces no tenemos ni la más básica respeto y amor los unos por los otros. Hoy en la mañana se nos enseñaba de los unos por los otros de la Biblia, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, soportaos los unos a los otros. Nos comportamos como carnales y queremos ver gloria de Dios. Qué ridiculencia, hermanos. Es muy contrario a veces lo que decimos y pedimos a lo que vivimos y en verdad hemos creído. The power of the resurrection is in receiving the promise of the Father and thus being witnesses of Jesus Christ and the transforming power of the gospel by preaching it with power and authority to the lost. We can only do this through the power of His Holy Spirit because honestly, we have been living a self-centered life and our lifestyle shows it, says so. Esto es un tema urgente, hermanos. Los días miércoles queremos dar énfasis a la importancia de la intercesión. Y tenemos que empezar a pedirle a Dios, Señor, límpianos, vuélvenos a ti. Derrama de tu espíritu, Señor, que tú nos puedas limpiar y sanar. Para que entonces, hermanos, podamos, como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, ser testigos de Cristo. Y entonces solito, uno nomás da testimonio por el camino. No necesita ni siquiera ser evangelista, no necesita ser pastor. Quítese esa idea de que nomás el pastor y los evangelistas o los ministros tienen el don o el deber de predicar el evangelio. No todos. Hasta a sus niños enséñelos, que den testimonio. Sus actitudes, sus palabras, nosotros no debemos que hablar igual que los del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque un evangelio bien recibido es un evangelio predicado al mundo. Necesitamos pedirle a Dios que nos unja, nos limpie. Y si pasan los músicos, por favor, perdón, hermano, discúlpenme, vamos a dar lugar que pasen los ministros. Ya se me tardaron. Si nos ayudan, por favor, para poner todos los preparativos acá. Hermanos, pienso que, como dijo el pastor hace 2 años, hay un peso que cae sobre él y es de ver cómo vivimos una vida centrada en nosotros mismos y el perdido, hermanos. Hay gente que se está quitando la vida y este proceso por el cual el pastor y su servidora estamos pasando me ha enseñado muchas cosas que eran desconocidas para mí, que hemos ministrado sanidad y liberación a mucha gente, como Jesús sanó a muchos y pocos le siguieron, pero me ha revelado muchas cosas, estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo de mi persona y de la persona de Cristo. Porque cuando pasamos por el valle, cuando pasamos por la oscuridad, es cuando más oportunidad hay de conocer a Dios. Amén. Que Él se haga presente en nuestras circunstancias, en nuestra vida. Pero les digo que tenemos que cada día nosotros pedirle a Dios. ¿Qué les parece, hermanos, si vamos a empezar a ayunar más constantemente, a comprometernos, a ayunar, a orar, a decirle, Señor, derrama de tu espíritu sobre mi vida? Que como en la iglesia de Pentecostés, hermanos, no salgamos de nuestra recámara, no dejemos de ayunar hasta que seamos investidos del poder de Dios, porque entonces en todo lo que hagamos va a estar impregnado Cristo. Y Cristo va a traer, cada día va a añadir a las almas por el testimonio, por la palabra, por tu prédica, por la enseñanza. Él va a traer restitución al perdido. Y esto, si tú te sientas, si tú sigues doblando los brazos y vienes muy cómodo los domingos nada más, cuando vienes, porque algunos vienen de vez en cuando nada más. Necesitamos, hermanos, si tú haces eso, quiero decirte que te vas a quedar fuera. Yo esto le pido a Dios, no me dejes fuera de lo que tú estás haciendo, de lo que tú vas a hacer, porque viene una cosecha sobrenatural, hermanos, de almas. Vamos a cosechar almas que están clamando a Dios, conocerle.
Señor, si tú existes, date a conocer a mi vida. La juventud, la humanidad, como nunca antes, hermanos, se han estado arrastrando en la vileza del pecado, humillándose a sí mismos porque han probado de todos los placeres y ya nada les llena. Y a esa gente, hermanos, que está abatida del pecado, que ha caído en un hoyo donde ya no hayan para dónde ganar, a esas almas el Señor nos quiere llevar a ti y a mí. Póngase de pie, hermanos. ¿Qué les parece si en lo que nos preparamos, porque ya habíamos anunciado que va a haber Santa Cena, le empezamos a decir al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, Padre.